Hay preguntas que me surgen, ¿no? Cuando os escucho, puede ser hijo de la filosofía, pero es posible que la haya superado por completo y que ya no sea necesaria. Esto, y hay gente que lo dice, ¿no? Sí. De hecho, es una cosa que me apena un montón, cómo carreras relacionadas con la filosofía se están muriendo. Al menos en España, no sé si esto pasa en Europa, pero en España cada vez hay menos gente que hace estas carreras. Hay clases que están casi vacías. Bueno, y tú eres el último que debe estar estudiando cosas así en España. El último samurái. Que eras tú y un colega que fumaba muchos porros. Sí. Que se ha Y ha quedado repetido atontado, ya 7 veces, ¿no? que tiene 73 años. Pero este año acabo, ¿eh? Este año acabo. Seguro cuando acabe me dicen, apaga al salir. Bueno, yo llegué a escuchar que había propuestas para incluso eliminar las carreras. Que, o sea, que es una aberración. Es una pena, bueno, sí. para lo mejor hay gente que dirá que no, que te ha servido la filosofía, ha sido muy útil durante X años y que ahora ya no es necesaria. Yo os pregunto, sinceramente, ¿la filosofía es aún relevante para el método científico o ya ha sido completamente superada y hoy en día la filosofía es algo obsoleto como podría ser hablar latín? Vale. Rick, por alusiones. Mira, voy a decir algo para que me cancelen, ¿vale? Y luego lo voy a explicar, ¿vale? Dale, por fin, Enrique, quítate la máscara. Puedes ya. hacer clip, ¿vale? Quítate Entonces, la máscara ya, por fin. La filosofía es más fundamental que la ciencia. ¡Ya! ¡Se acabó! Entonces, voy a explicar por qué. ¿Qué quiero decir? O sea, no quiero decir que los filósofos seamos más importantes Tengo el que los, título que del los clip, científicos. solo para que lo sepas, tengo el título ya. Tienes el título ya. Está puesto. Que podría ser que lo fuéramos, pero no es eso, ¿no? Pero sí que creo que la filosofía, o sea, la relación que la filosofía tiene con la ciencia es la de que la filosofía está tanto en la entrada como en la salida de la ciencia. A mí me gusta explicarlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, como decía antes, ¿no? La ciencia misma... el culo, ¿no? En la boca... Mira, no lo había pensado de esa manera. Pero en el estómago Pero no está en el proceso. No sé por qué no se me había ocurrido esa manera de explicarlo. ¿Cómo ves el mundo? De nada, Enrique, de nada. O sea, me gustaría Vale, entrar en tu gracias. cerebro durante 2 minutos y salir huyendo. O sea, salgo en paracaídas después de lo que he visto. Llegó el 1% Bueno. de lo que pienso. Creo que, con tu permiso, me voy a quedar con mi manera de explicarlo. Pues la gente lo ha entendido, ¿eh? Lo del culo La yo gente creo lo que ha entendido. está Eso es bien. lo importante. Vale, está en la entrada y en la salida, ¿eh? Ok. O sea, por lo que decía antes, ¿no? La ciencia descansa sobre toda una serie de presupuestos filosóficos Sí. que ella por su mismo método no puede ni intentar demostrar ni abordar, sino que los tiene que dar por supuestos para poder realmente ponerse a hacer ciencia, ¿no? Cosas como que efectivamente existe una realidad extramental que funciona en base a unas leyes regulares, universales, que en todas partes son iguales y que no van a cambiar, que el ser humano tiene unas capacidades cognitivas que puede aprender estas verdades y entender la realidad, ¿no? Entonces, la misma discusión, porque hay una discusión dentro de filosofía de la ciencia entre lo que se llama el realismo científico y el instrumentalismo científico, ¿no? La diferencia es básicamente sobre la pregunta de si la ciencia realmente conoce algo real o solamente construye modelos útiles que nos sirven a nosotros para movernos por el mundo, pero que realmente no están aprendiendo nada, ¿no? El instrumentalista te dice que solo son modelos útiles, ¿no? Como, bueno, pues sí, el geocentrismo era un modelo útil y nos servía para unas ciertas cosas, dejó de servirnos, ahora hemos adoptado otro, ahora hemos adoptado la mecánica cuántica porque es útil para hacer no sé qué, pero en que en realidad no estamos desvelando ninguna verdad natural de la realidad natural, O sea, ¿no? lo usamos como herramientas. Sí, lo usamos como herramientas para movernos por el mundo, pero que realmente no estamos aprendiendo verdades sobre la naturaleza de las cosas. Volvemos ¿no? un poco a lo del por qué y el cómo. Exacto, Estamos en el efectivamente. cómo, pero no el por qué, ¿no? Estamos en una pregunta que, fíjate, como es una pregunta acerca de qué es lo que consigue el método científico, yo no la puedo responder utilizando el método científico. Porque yo no puedo hacer ningún experimento para demostrar si los experimentos consiguen aprender algo real o no, ¿sí? Porque es una discusión más como de base, ¿no? Entonces, ahí yo tengo toda una serie de presupuestos que la ciencia necesita darlos por supuestos para poder funcionar y la discusión sobre ellos tiene que ser de otra naturaleza, ¿no? Entonces, ahí es por lo que digo que la filosofía siempre está en la entrada de la ciencia. Y luego está en la salida porque también me parece que muchas veces Me interesa la salida. la salida te interesa. Sí, que la salida a veces se convierte en entrada. ¿No, Javi? Estamos llevando la analogía por unos Sí, terrenos. analogía sobre todo. La Has elegido la mejor analogía- palabra posible, tú. La analogía. Se podía, no, es verdad, es algo incluso como metafórico, ¿no? Que el hecho de que una salida puede ser entrada en según qué ocasiones. Esta salida es solo la salida.
Entonces, Vale. ¿por qué lo digo? Porque muchas veces los datos que obtenemos de la ciencia están abiertos a interpretación, ¿sí? O sea, los puedes interpretar desde muchas cosmovisiones filosóficas diferentes. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando el materialismo reduccionista que tú decías muchas veces se presenta como, no, esto es lo que la ciencia ha demostrado, ¿no? Yo creo que eso es una especie de mitología de la ciencia. Se utiliza la ciencia como un mito para apuntalar una cosmovisión filosófica o, en el fondo, es intentar colar una filosofía bajo la bata del científico, ¿sabes? Como esto es ciencia, pero en realidad es una filosofía, ¿no? Porque no deja de ser una interpretación concreta de los datos y los datos de por sí están abiertos a múltiples interpretaciones, ¿sí? No te están forzando a adoptar una interpretación concreta la mayoría de las veces. Entonces, a la hora de interpretar los datos, ahí vuelve a entrar otra vez la filosofía, porque es lo que necesitas para decidir entre las distintas hipótesis. Cuando ya no puedes hacer experimentos para decidir a ver cuál de las dos hipótesis es la correcta, porque son todas compatibles con los datos empíricos, pues necesitas evaluarlas apelando a otro tipo de criterios, ¿no? Entonces, por eso digo yo que la filosofía es más fundamental que la ciencia, ¿no? No quiere decir que los filósofos seamos más importantes que los científicos. ¿Tú estás de acuerdo con la ¿Puedo salida responder? o con la entrada? ¿Qué opinas de las entradas y que las bien habla salidas? este chico. Sí, sí. Pueden ver, hay un canal que se llama Adictos a la Ahí Filosofía. está, sí, señor. Y hay otro que se llama Por el amor de Hex, ¿verdad? ¿Eh? Donde está Ahí. Pimpinela. Exacto, el dúo- donde Es estamos duito. ahí los dos. Oye, invítame un día. Dúo dinámico. Y, De hecho, invítame un día. pues, le irá muy bien a tu podcast venir para poder probar. Sí, o sea, por favor, dame un poco de promo, de Oye, en verano promoción. les adelantamos, ¿te acuerdas? Cuando él paró. sí, es verdad. Claro, va, venga, coño, invitadme para... Pero el día que habléis de cosas fáciles. Venga, va. Oye, ¿y las chicas rubias o morenas? O sea, ese día es el que No, yo... pero sí. Jordi Wild Por el amor de Higgs. Oye, sí, claro. me gusta. Bueno, y ahí tomo un rol menos de moderador y puede estar muy divertido, puede Venga, estar hacemos chulo. eso. Yo vengo seguro, Amor de Higgs. Está en YouTube, ¿no? Sí. Pues ahí lo podéis ver también, ¿eh? Bueno, volviendo al tema, le voy a responder. Sí. Y- ¿Estás de acuerdo en la entrada y en la salida? No, te lo digo seriamente. Esto no es... Ya no me va a tomar en serio Porque nadie yo la cuando diga entrada la esto. veo Ya... muy clara. La entrada, Sí, evidentemente, salida- la base filosófica de la ciencia para mí es clarísima, ¿no? Y que creo que incluso entendiendo la filosofía como el pensamiento y intentar entender el mundo, está en todo, en la base de todo. Pero en la salida quizás es donde veo más debate, porque él dice que todo se puede interpretar y por lo tanto O sea, entra no quiero decir todo, ¿eh? A veces, Casi todo, muchas claro, cosas. muchas veces los datos están abiertos a Pero a interpretación. lo mejor alguien más cerrado científicamente te diría, bueno, esto no tiene nada que ver con la filosofía, se trata de Alguien más experimentar cerrado más. filosóficamente Ajá. podría llegar a decir. Filosóficamente me encanta. Claro, por eso es lo que quiero intentar transmitir. A veces se presenta una interpretación filosófica de la ciencia como la única posible y por tanto es la ciencia y no deja de ser una filosofía De ciencia. que se ha puesto la bata del científico, pero es una filosofía más. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, quiero responder. Sí, tanto. Y voy a responder. Hoy traigo un proyecto. Hostia. Un proyecto. A ver. Se ha convertido en mi proyecto de vida. Es recuperar. No digas el de verdad, di el que vas a quedar bien. Que te conozco. Sí, el que se puede El explicar en segundo. cámara. El El segundo. Dale, tú. ¿Para qué te cuento cosas a ti? Ya, bueno, nos hemos juntado mal, ¿eh? O sea, Sí, sí. filosofía también. Hoy traigo un proyecto, de verdad, que lo he estado pensando últimamente. Yo pienso en muchas cosas, le di muchas vueltas. Y creo que me gustaría recuperar algo del pensamiento renacentista. Ujú. Y en particular ahora estoy medio obsesionado con Leonardo da Vinci. Ajá. Y él tenía una idea sobre el mundo que se ha perdido. De alguna forma, el mundo moderno es un programa, un proyecto que se estableció más o menos en esa época, el nacimiento del mundo moderno, del pensamiento científico, la revolución científica, Ujú. que tenía una mentalidad y unos pensadores muy importantes, Francis Bacon, Newton y demás, crearon una forma de entender el mundo que nos lleva hasta nuestros días. Pero en ese proceso se han perdido ciertas cosas. Y una de las cosas que se ha perdido, que yo creo que además viene muy bien a responder a esta pregunta, y que creo que se debería retomar, es el hecho de entender la realidad de una forma integral. O sea, una cosa que ha pasado es que hemos fragmentado el conocimiento y hemos generado zonas estancas de forma muy artificial, en el sentido de que la naturaleza no entiende de qué es biología, qué es química, qué es matemáticas, qué es física, qué es filosofía, sino que la naturaleza es integral. Estos primeros pensadores lo entendían así. Ujú. Y de hecho, ellos mismos tenían actividades que a nosotros nos parecen contradictorias, pero que ellos las sentían de forma natural porque entendían todo de forma integral. Por ejemplo,
estos grandes pensadores iniciales eran, pues, les estaba contando antes que estoy estudiando cosas súper locas de Nicolás de Cusa, que es uno de los padres del pensamiento filosófico moderno, pero aparte era mago, o Ficino, y ya yendo a Galileo era astrólogo, Newton era alquimista, Copérnico creía en la magia, Giordano Bruno, o sea, todos esos personajes. Y no es que por la mañana se levantan, no, ahora voy a ser mago. Y hacían cosas de mago y por la tarde, ahora soy científico. Ahora la ciencia, voy a hacer matemáticas. No, ellos tenían una comprensión, ellos no entenderían. De hecho, hay una frase que leí en un libro de Galileo, de Da Vinci, que me encantó. Él no es que, la pregunta es, ¿él hacía ciencia para el arte o arte para la ciencia? Y la respuesta es que no categorizaban ni la ciencia ni el arte. Él no decía, ahora voy a pintar. No separaba. Exacto. Ahora voy a observar los rayos de luz, a ver cómo. No. O sea, él ejercía su curiosidad natural que proyectaba sobre la realidad para mejorar su experiencia de vida. Pero él no lo hacía bajo las gafas del científico y luego las gafas del artista. Él tenía una visión integral de todo el proceso de conocimiento y de toda la experiencia de vida, guiado por su curiosidad, que era el principal motor, donde conseguía entender las cosas mejor cuanta más amplia era esa experiencia de vida. Y por eso diseccionaba cadáveres, por eso se iba a un arroyo a observar los remolinos, por eso luego te hacía un dibujo, intentaba entender las sombras y tal. O sea, era una persona que no habría entrado en una universidad española. No habría entrado, no habría disfrutado, no se habría adaptado y habría salido expulsado del sistema. Porque no se corresponde a las categorías modernas de qué es el conocimiento y cómo se aplica. Y debería darnos para pensar mucho el hecho que estos grandes creadores del pensamiento moderno no habrían entrado en las universidades. De hecho, no nacieron de las universidades. Galileo, o sea, sí están en la universidad y demás, pero sus ideas han sido siempre fuera del sistema. Y el sistema es hijo de esos pensadores, pero los ha prostituido en el sentido en que no ha tomado su verdadera esencia. La esencia que hizo crecer la ciencia era un pensamiento integral basado en la curiosidad. Respondiendo a la pregunta, creo que ni filosofía y ciencia no se entienden sino de forma integral. Es decir, cuál es superior a cuál es fallar en la propia premisa inicial, que es que son lo mismo. O sea, es imposible hacer filosofía sin saber ciencia, es imposible. La respuesta yo creo correcta es, se llama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci le habría dicho, es que no es hacer ciencia para filosofía ni filosofía para ciencia, es la curiosidad intentando abarcar mejor la experiencia de existencia. Y se hace desde el prisma de intentar entender todo. Llámalo filosofía, llámalo ciencia. Es que llega un momento que como su esfumato, ¿no? Se van a difuminar y no vas a saber distinguirlas porque esas líneas son artificiales. Entonces no creo que ninguna sea más fundamental, sino que son parte del mismo proyecto del ser humano de intentar entenderse a sí mismo. ¿Y no creéis que a medida aprendemos, a medida mejoramos, especificarse y cada vez más, pues estamos en un mundo de especificaciones? Tú decías, tú estudias para una cosa. Tú no puedes ser físico o biólogo. Puedes serlo, pero es raro. Tú no puedes ser filósofo y matemático. Puede ser, pero es extraño, ¿no? Estamos en un mundo en el que nos especifican a ser una cosa y hacerlo lo mejor posible. Es el proyecto que te digo que yo... Y es lo que a ti no te acaba de convencer. No me convence. Creo que lo está llevando hacia callejones sin salida. Pero tú en física, cuando te estabas sacando física, tú estudiabas solo ese apartado. Tú no estudiabas, por ejemplo... A mí me enfada que en la Facultad de Física no haya una clase de epistemología o de método científico o de teoría de la observación o de teoría de la medida. O sea, ¿no? Te especifican lo que te toca y lo que tú vas a hacer en la vida y punto y final. Incluso en mecánica cuántica, que necesariamente tienes que hablar de filosofía de interpretación o de la teoría de la medida. No hay, o sea, no te enseñan. Antes le pregunté, fue una pregunta que le hice, ¿cuánto saben de física los filósofos? ¿Hay alguna asignatura en filosofía sobre física? Es que no se puede hacer filosofía si no sabes de física. Que no se puede hacer. Sí, yo siempre he sido muy de eso, de intentar tender puentes otra vez y de que haya asignaturas de ciencia en la carrera de filosofía, asignaturas de filosofía en carreras de ciencia. Yo creo que eso es hacia donde hay que tirar. O sea, yo estoy de acuerdo que al final le llames como le llames da un poco igual, ¿no? O sea, si quieres llamar una cosa ciencia, si quieres llamar filosofía, da lo mismo, ¿no? Pero sí que creo que hay relaciones de fundamentalidad entre preguntas, ¿sabes? O sea, hay preguntas que son más fundamentales, temas quizás que son más fundamentales, porque en el sentido de que la respuesta que tú des a esta pregunta que está más fundamental va a depender la interpretación que tú le des a otra cosa que está como más arriba, pero ¿sabes? ¿Cuándo catalogas que una respuesta es física o filosófica? Sí, o sea, Newton era un filósofo.
o sea, con visión moderna de filosofía. Él creó un verdadero paradigma. Hawking, Newton, Einstein, todos son filósofos, porque generan paradigmas de existencia de la realidad y de forma de entender la existencia que son inevitables. O sea, tú no puedes hacer física sin hacer filosofía. O sea, al fondo lo que pasa es que hemos como restringido la palabra ciencia a algo que antes solo era una parte de la ciencia, ¿sí? O sea, ahora solo lo que decía antes, ¿no? Pues solo esas preguntas abordables por medio del método matemático empírico van a contar como científicas, las otras no. Bueno, es Pero le haces una pregunta, Venga. Pero guárdala para el podcast. Claro. A ver. Te haces una pregunta. Sí. Obviamente hay una rama de la física, de la filosofía, que es filosofía de la ciencia. Intentar entender en qué consiste hacer ciencia. ¿Crees que hay una definición de ciencia? Yo creo que es muy complicado, primero porque casi todas las definiciones de temáticas muy generales van cambiando según el contexto histórico. No es la misma la definición de hoy que de aquí 100 años y la de aquí de hace 200. Yo creo que hay una aproximación, y para mí la aproximación, o lo que yo entendería como una definición de ciencia, es el estudio empírico. Yo creo que sí que es importante que la ciencia se base en lo empírico y luego se interprete quizás de formas más abstractas, pero tiene que haber una base empírica, un estudio empírico de la realidad. Y a partir de ahí, yo creo que mucho más no se puede definir. Porque, claro, y dentro de la ciencia hay tantas cosas diferentes. No es lo mismo la biología que la física, que la química, que la cuántica ahora. La cuántica es tan extraña que entra incluso en lo que entendemos por ciencia ficción o lo que tú decías, filosofía. ¿Cómo se puede interpretar la cuántica a día de hoy? Seguramente en unos años se entenderá mucho mejor, pero a día de hoy estamos viendo cosas que no son causa-efecto como teníamos antes. Entonces yo creo que la definición básica de la ciencia sería el estudio empírico de la realidad. Te lo pregunto, porque bueno, creo que se llama delimitación, ¿no? Sí, el problema de la delimitación. Al final, una definición lo que tiene que hacer es que quede dentro de tu definición las cosas que tú crees que son y que queden fuera las cosas que no. Claro. Esa es una buena delimitación. Pero va con tu definición, quedan dentro de la ciencia cosas que no son ciencia. O sea, al final la astrología también es empírico. Así sucesivamente vas afinando la definición, intentando crear una delimitación tal que consiga tu objetivo, que las cosas que no son queden fuera, las que sí son no se ha conseguido. O sea, no hay ninguna definición actual que sea capaz de generar un límite entre qué es ciencia y qué no es ciencia.